Hola, buenos días. Mi nombre es Marilia Montesinos. Yo soy manager de Star UPC y el día de hoy los acompañaré en este panel liderando equipos de tecnología en América Latina. Estoy muy contenta de poder participar en el Perú Venture Capital Conference y de poder compartir este espacio con varios capos que están entre startups y corporativos. Nos acompaña Pamela Schwerer de Nubiotrix, Natalie Hill de Auna, Cristian Vega, CTO de Talently y Miguel Paredes de Rimac. Pero antes de empezar con el panel, sí me gustaría que nos cuenten un poquito de cada uno de ustedes y la labor que vienen haciendo para que todos nos conozcamos. Empezamos contigo, Pamela. Bueno, gracias Marilia. Bueno, un placer, la verdad, que compartir este panel de primer nivel con todos ustedes. Bueno, como bien me presentaste, yo soy Pamela Scheurer, soy emprendedora argentina, cofundadora y CTO de Nubimetrics. Nubimetrics es una plataforma que usa Big Data e inteligencia artificial a toda la información que se genera en las plataformas de e-commerce, con el objetivo de poder ayudar a los vendedores de esas plataformas a que tengan negocios más rentables a través de acceder a información clave y accionable. Nuestro modelo de negocio es tipo software as a service. Yo soy ingeniera en computación y en 2010 fundamos la compañía con mi marido en una provincia en Argentina que está en el extremo norte del país, totalmente alejada de los grandes centros urbanos. De hecho, es una de las provincias consideradas más pobres de la Argentina. Y sin embargo, bueno, creo que parte de haber fundado la empresa ahí fue poder demostrar que para la tecnología no existen barreras geográficas y que desde cualquier lugar del mundo, literalmente, podés con talento local llegar al mundo. Totalmente de acuerdo. Ahí también tenemos a Natalie Hill, que está trabajando actualmente en Auna. Natalie, ¿te podrías presentar? Claro que sí. Y otra vez, muchas gracias por tenerme hoy y de verdad estoy honrada de tener gente tan capa, como decimos en Perú, aquí en el panel y tener la posibilidad de compartir experiencias. Yo trabajo ahorita en Auna, soy gerente de tecnología y estrategia digital. Obviamente, como parte de la transformación de la compañía, tengo varios roles en paralelo. Lo importante es que estamos llevando a la compañía al siguiente nivel, no solamente en los temas digitales, sino también en la región. Yo soy ingeniería de sistemas y, bueno, tengo la mayoría de mi carrera trabajando como arquitecto de tecnología. Se le podría llamar una profesión. Por lo tanto, veo los problemas más grandes y trato de resolverlos habilitando la tecnología. El otro que me parece importante mencionar es que entre las varias cosas que hago, apoyo sobre todo, no solamente individualmente, pero con las organizaciones con las que estoy unida, los temas de mujeres en tecnología, sobre todo en la región, a través de una conferencia que llevo yo, Latinity, pero también tengo muchas otras cosas también. Esa es parte de lo que me hace seguir trabajando muy motivada. Muchas gracias, Natalie, y qué gran motivación. Pasamos, Cristian, que estás como sitio en Talently. ¿Nos cuentas un poco de ti? Sí, es Marilia. Muchas gracias. Bueno, igualmente gracias por el espacio de estar acá con ustedes en el PBCC. Es un honor realmente. Y aparte me gusta mucho compartir, así que realmente muy honrado. Bueno, soy Cristian Vega. Como dices, trabajo en Talently actualmente como CTO. Previamente he trabajado en varias otras startups, igual liderando el equipo técnico y el de producto. Muy orientado al tema de desarrollar la startup desde cero hasta que llegue al mercado con vida. Y bueno, mi formación ha sido bastante empírica y autodidacta, pero me he enfocado mucho en el tema de desarrollo de productos y ahora último, muy enfocado en temas de growth y marketing mezcladas con temas de producto e ingeniería. Gracias, Cristian. Y son algunas características, creo, bastante importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y finalmente, queremos conocer a Miguel, que actualmente está trabajando en Rimac. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Miguel Paredes, trabajo como vicepresidente ejecutivo de Inteligencia Artificial y Data en Rimac Seguros y tengo ya 2 años y medio en este rol, un poco más.
y casi 7 años en el Perú, en el Grupo Breca, trabajando en estos temas, ayudando a construir valor con los datos y con los analytics en diferentes empresas del grupo. Un gusto estar acá. Gracias, Miguel. Y bueno, con este panel de lujo, ya para empezar el panel y conversar un poco sobre cómo liderar equipos de tecnología, yo quería empezar con una frase que lo he escuchado varias veces y siempre me dicen que el CTO es un rol complejo, ya que se encuentra entre el negocio y la tecnología. Y empezando por ahí, quería preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es el rol de un CTO tanto en una startup como en un corporativo? No sé, Pame, si quisieras empezar. Bueno, sí. La verdad que es muy buena esa pregunta porque, de hecho, uno cuando piensa en un CTO dice, bueno, solamente se dedica a la tecnología, pero es mucho más que eso porque si solamente nos dedicáramos a la tecnología sin pensar en el producto y qué valor queremos entregar a nuestros clientes, seríamos meramente buenos técnicos. Y acá el secreto está en entender cuál es la mejor tecnología que podemos utilizar y la mejor solución que podemos crear para que nuestro cliente, que es el usuario final, perciba ese valor. De nada sirve tener el mejor algoritmo de inteligencia artificial si al cliente al final del día no le termina mejorando su vida o mejorando su negocio. Entonces, es ese mix de decir, bueno, tomar las decisiones tecnológicas necesarias para que el producto o el servicio sean entreguen el mejor valor posible a los clientes. Exacto, es justo esa intersección en la que tiene que estar el CTO y conocer estas dos fases, ¿no? Partes de la empresa. Natalia, no sé si tú nos quieras comentar, ya que ahora trabajas en Auna, cuál es ahora el perfil para un corporativo, ¿no? El perfil del CTO. Claro que sí. Fíjate que en los últimos años yo he tenido varios roles en consultoría de pares con sitios corporativos. También soy mentora y de hecho he tenido también compañías propias. Entonces, lo importante ahí es, yo creo que sí, entender el negocio, entender la tecnología. Yo creo que hay una cosa particular que tenemos nosotros que trabajamos en tecnología y es que la tecnología avanza tan rápido que tenemos que ponernos al día siempre, ¿cierto? Tal vez hay de repente no seamos súper técnicos en todo, pero sí tenemos que estar al día en todo. Y esa capacidad de entender las cosas, de digerirlas y traducirlas, ¿no? Porque nosotros traducimos de ida de tecnología hacia, oye, mira, esta es la tecnología que te puede aportar valor a este negocio, y traducir de los negocios hacia la tecnología. Yo creo que es una práctica que nosotros hemos tenido que aprender, pero que a veces para otros roles en la organización no es tan acelerado ni tan rápido. Entonces, esa parte de no solamente hacerles entender, ¿no? Cómo se traduce de ida y de vuelta, sino también el cómo. Yo creo que eso es importante de también que toda la organización la haga, ¿no? De repente incluso nosotros nos acercamos a los negocios. ¿Por qué no hacer que la gente de negocios también se acerque más a la tecnología, les pierda el miedo, desmitifiquemos eso, ¿no? Entonces, y por ahí hay muchas más cosas, cultural, hay un montón de cosas que podemos hacer porque nosotros mismos hemos roto esos paradigmas para poder hacer todo lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que esa parte, digamos, de habilidades blandas que hemos construido, esa parte también debemos compartirla. Obviamente en nuestro conocimiento también y ser súper buenos en articular las cosas. Gracias, Natalie. Y Cristian, no sé desde tu perspectiva y tu experiencia como emprendedor, ¿cuál es para ti el rol de un CTO? Claro, mira, te diré que yo he estado en el rol de CTO en dos ocasiones, una siendo yo el emprendedor, ¿no? Y otra siendo contratado como CTO. He sido el empleado, he sido la agencia de desarrollo, he sido el empleado de la agencia de desarrollo. Entonces, como que he podido ver este rol, cómo son todos los aspectos. Y lo que he visto, bueno, lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el rol de CTO en Talently mío como emprendedor, es mucho de entender de que nuestro producto, ¿no? Pasa por etapas y que el proceso de desarrollo no necesariamente siempre tiene que pasar por
ser una empresa totalmente tecnológica, sino que podemos crear como que un paso a paso de cómo llegamos hacia nuestra visión de nuestro roadmap de producto, ¿no? Nuestra misión como CTOs es hacer de que las cosas sucedan, ¿no? De que esas ideas, de toda la visión del negocio que estamos teniendo, llegue a las manos del usuario bien, de una forma útil, ¿no? Que les sirva realmente, ¿no? Entonces, nuestro rol más que decidir qué, bueno, mi rol en especial ahora, más que decidir qué tecnologías puntualmente hay que utilizar o esto, es, oye, ¿cómo hacemos esto costo eficiente? En el sentido de que, oye, tenemos estos recursos, no nos vamos a poner a construir toda esta rueda si podemos reutilizar este servicio digital, conectarlo con el API, ¿no? Y hacer como que algunas integraciones que nos ahorren tiempo, ¿no? Entonces, como que es cómo llevamos la visión del producto, ¿no? Cómo llevamos ese roadmap a la realidad, entendiendo, pues, el negocio, ¿no? Entendiendo los recursos que tenemos, los tiempos que queremos alcanzar, ¿no? Y entender de que estamos construyendo el avión mientras se cae, ¿no? Entonces, eso es un poco, le pasa creo que a todos, porque los recursos no son ilimitados y nosotros tenemos que comenzar a inventarnos la forma de cómo lograr nuestros objetivos, ¿no? Sí, esa es un poco la visión que tengo actual del rol de CTO y luego estoy seguro de que esto luego va avanzando, ¿no? O sea, yo recuerdo hace un año, antes de levantar nuestra ronda de inversión, en el que éramos 2 developers, un CTO, ¿no? Y yo hacía todo, ¿no? O sea, hacía de developer, de product owner, de Scrum Master, ¿no? Luego va avanzando el tiempo, vas levantando tu ronda de inversión y vas viendo como que puedes contratar, ok, ahora tienes 5 ingenieros, tienes un product owner, tienes un project manager, tienes a diseñadores, ¿no? Entonces ya tu rol como CTO es coordinar toda esta gente, ¿no? Que funcionen como una máquina de producción real, ¿no? Ya ahora ni siquiera soy yo la persona que propone las ideas, sino simplemente canalizo a las personas a que hagan lo mejor que pueden dar para hacer un gran producto, ¿no? Que el product owner con el equipo cliente, que somos nosotros mismos, ¿no? Encuentre buenos features, que nuestro equipo de UX, UI realmente haga todo nuestro proceso de UX para validar, ¿no? Que el equipo de ingeniería no llegue con tantos errores, que cumpla con sus plazos del sprint, ¿no? Como que ya, dependiendo de la etapa, como que este rol va mutando. Y estoy seguro que probablemente más adelante, cuando ya tenga un product manager, a un esto, un otro, y probablemente este rol vaya siempre como que evolucionando, cambiando, un tema más de gestión, de cuidar como que recursos y cosas, ¿no? Gracias, Cristian. Lo que me lleva a una pregunta muy importante que son las habilidades que tiene que tener un CTO, ¿no? Como bien lo mencionaste, Cristian, y esa va una pregunta para Miguel. Tú que no solamente tienes el sombrero tal vez del CTO en RE/MAX, sino también eres advisor, eres inversionista. ¿Qué ves o qué sugieres que debe tener esas habilidades un CTO? ¿Qué habilidades deberían de tener? O sea, yo creo que es menos... O sea, es importantísima la parte técnica, sin duda, ¿no? Pero al final la parte técnica uno la sigue aprendiendo, o sea, no puedes no seguir aprendiendo, te desactualizas en un instante. Y lo que haces es te complementas con tus equipos, ¿correcto? Traes expertos en diferentes partes, o sea, uno no puede ser experto en todo, entonces tiene que saber cómo construir buenos equipos. Entonces, esa es una habilidad. El team building, el configuraciones de equipo es fundamental. Y el poder saber cómo orquestar, el cómo habilitar, como bien decía Cristian, es bien importante. Otra cosa que creo que es sumamente importante es la habilidad de traducir. Una persona responsable o líder en temas tecnológicos es básicamente alguien que está trabajando como que la intersección entre el futuro y el presente. Su rol es traer del futuro o llevar a la organización hacia el futuro o traer el futuro a la organización, ¿correcto? Y traducir ese espacio temporal. Porque normalmente la persona de tecnología es, por su preparación, por su educación, por la naturaleza de su trabajo, por necesidad, es quien entiende bien el futuro, la tendencia, el cutting edge, y la organización no tiene necesariamente el mismo nivel
ni tiene por qué tenerlo, que el CTO. Entonces el CTO tiene que ser ese traductor, ese conector, ¿no? Y finalmente, o sea, hay muchas, ¿no? Pero una más te diría es alguien que está al servicio de la organización. Es alguien que está para escuchar, para entender y para habilitar, ¿no? Y creo que las personas de tecnología, y en general eso es cierto para todo campo, no solo tecnología, que mejor y más impacto logran son aquellos que habilitan a otros. Porque eso genera goodwill y genera una moneda, un currency muy positivo. Si la gente sabe que los vas a ayudar, van a estar dispuestos a trabajar. Si la gente sabe que tú quieres que ellos sean exitosos, vas a ser simplemente un habilitador de que eso se dé. Y una cosa más bien importante, creo que la cabeza tecnológica o los líderes tecnológicos tienen que ser personas que entienden extremadamente bien el negocio. Tienen que saber leer el P&L, saber cómo se hace plata, cómo se pierde plata, cómo funciona la organización. Eso los diferencia tremendamente y ayuda a poner agenda y a definir el foco y alinearse a la estrategia de la organización. Esa es una respuesta excelente, el hecho de que el CTO deba de entender a la perfección el negocio, llevándolo a que tenga que saber costo-beneficio de todo lo que se va a implementar y ser este gestor de cómo ahorrar y tal vez utilizar, como dijo Cristian, ya, no sé, no-code que se está utilizando mucho para poder empezar a lanzar una startup, entre otras, ¿no? Ya hechas. Marilia, sí. Solo una cosita. Te diría que no tiene que entender a la perfección el negocio. O sea, creo que es imposible entender a la perfección del negocio si es que eres un CTO o lo que sea. Tú entiendes muy bien probablemente tu negocio. Tienes que entender suficientemente bien el negocio. Creo que pero lo que pasa es que normalmente los CTOs o las personas de tecnología han adolecido, no todos, eso ha cambiado el tiempo, de entender con bastante profundidad el negocio, ¿no? Efectivamente, claro, no va a entender al 100%, pero sí tiene que tener el suficiente conocimiento para poder llevar a la empresa hacia el futuro, como bien lo dijiste. Y eso me lleva a otra pregunta, y yo la más curiosa es, cuando uno empieza dentro de una startup, normalmente es uno, ¿no? ¿Son 3 el startup o son 2? Donde tú manejas toda la gestión, tienes que ver la tecnología, pero como dijo Cristian, una vez que empiezan a crecer, ya necesitas armar un equipo. ¿Cómo es el Dream Team de un CTO? No sé, ahí, Pamela, tú si quieres contestar la pregunta. Bueno, sí, la verdad que sí, esa etapa es como... Es difícil de transicionarla, creo, cuando, como vos dijiste, cuando inicia el startup, que son 2 o son 3, son todos directores de orquesta, porque son el platillo, el tambor, la guitarra, hacemos todo. Y llega un punto en donde vos tenés que entender, y como dijo Miguel, Cristian y Natalie, ni podés hacer todo, ni podés pretender ser especialista en todos los temas y particularmente en tecnología. Entonces está el primer paso donde decir, bueno, ¿cuál es el equipo que necesito? Muchas veces está limitado, el 100% de las veces está limitado por los recursos que tengas, ¿sí? Porque, como decía Cristian, cada vez que tenés fondos porque recibiste una inversión o porque te está yendo bien en las ventas, haces una inversión y creo que la primera decisión más difícil es, bueno, ¿cuál es el primer perfil que voy a tomar? Porque uno cuando dice, bueno, necesito, en mi caso, en la plataforma Nubimetrics está toda montada en la nube. Bueno, necesitaría un arquitecto de cloud computing y necesitaría el project manager y necesitaría mis equipos de desarrollo de frontend, de backend. Nosotros a usar intensivamente inteligencia artificial, necesitas data scientist. Entonces, ahí como que decís, bueno, generalmente, como decimos acá en Argentina, es una manta que es corta. Si te tapas hasta acá arriba, te quedan los pies en el aire, y si te tapas los pies, te queda frío acá arriba. Entonces, tenés que tomar esa primera decisión y siempre, generalmente, decís, bueno, se opta por la fuerza de desarrollo, ¿no? Los desarrolladores de frontend, de backend, y quizás arrancás con un data scientist nada más, y ahí vas primero nutriendo el equipo de fuerza, de músculo,
que son los que hacen realmente la plataforma, y después vas encontrando a los líderes, vas poniendo esas capas intermedias, haces que se respete mejor la metodología de desarrollo. Entonces, te diría que esto es a lo largo en el tiempo. El Dream Team, obviamente, quisieras tener el staff de 50 personas y cubrir todos los puestos. Y también hay que entender de que cada empresa, cada startup, cada creación que uno hace de un negocio tiene necesidades particulares. Por ahí no se puede seguir una receta que dice un libro que te dice, bueno, tengo que tener un líder de inteligencia artificial y salgo y lo busco. Entonces uno va armando ese equipo a medida que va cambiando el negocio, que va cambiando la envergadura de las inversiones que vas recibiendo y también de acuerdo también el producto hacia dónde quiere ir. Si querés hacer un producto como el mío, en el que querés hacer recomendaciones inteligentes al usuario final sobre darle recomendaciones de negocios en e-commerce, entonces claramente tengo que invertir más en inteligencia artificial y en un equipo que pueda darle sustento. En cambio, si no es ese, querés tener una plataforma quizá que se transaccionen bienes, compra y venta, un e-commerce o lo que sea, o educativo, las necesidades irán para otro lado, así que es más o menos ir descubriendo y ir haciendo ese camino a medida que vas creciendo como empresa. Efectivamente, tiene mucho que ver también sobre el rubro y la tecnología que queramos implementar dentro de la empresa, ¿no? Cristian, desde Talently ustedes buscan este talento. En Perú hay como que y siempre lo he escuchado también decir entre las startups, el corporativo, en general todas las empresas, que hay un déficit de desarrolladores y de este talento en Perú. ¿Tú qué opinas de ello? ¿Qué nos puedes contar y dónde los podemos encontrar? Mira, yo creo que en sí un déficit, no sé si es que lo hay, porque hay muchos. El problema es la calidad que tienen los developers actualmente. Y la mentalidad que tienen, ¿no? Muchos developers realmente quieren estar súper alejados de las cosas de negocio y solo dedicarse a programar, ¿no? O hacer exactamente lo que saben hacer y no más, ¿no? Y eso es como que un comportamiento muy contraproducente para la empresa. Yo creo que el tema de la construcción de un equipo para un CTO, al menos por cómo yo estoy llevando como que este tema, es el hecho de que hay dos cosas fundamentales, ¿no? Los recursos que tienes, ¿no? Y con qué tanta calidad quieres llegar a las manos del cliente, ¿no? Entonces, cuando son 3 personas y tienes y tienes como que requerimientos de producto que tienes que seguir sacando y sacando a cierta velocidad, comienzas a generar como que deuda técnica, comienzas a generar como que te viene una característica nueva para desarrollar, de frente pones al frontend developer a desarrollarla y no pasa por diseño, no se valida nada, solo se programa y se entrega. Y el Dream Team que estoy desarrollando ahora es como una máquina de producción de buenos resultados, ¿no? Yo veo de que, oye, estoy teniendo muchos problemas, o sea, quiero aumentar la velocidad de desarrollo. Ok, aumentemos velocidad de desarrollo, más developers. De hecho, para esto, justamente lo que estaba mencionando antes, es muy importante encontrar como que ese developer que no quiere solo ponerse a programar y más nada, sino que tenga algún tipo de compromiso contigo, porque de repente está alineado con la visión que tiene la empresa y está súper chévere, ¿no? Encontrar a un developer que realmente se crea lo que la empresa quiere hacer, ¿no? Encontrar de repente un developer que está buscando en tu empresa, en tu cultura de trabajo, de equipo, un salto en su carrera, ¿no? Que está en ese momento de que, oye, bien, aquí voy a tener la oportunidad de poder desarrollarme, ¿no? Que realmente se pueda percibir eso y que realmente exista esa oportunidad. Entonces, necesitas más developers, atraes más developers. Ves de que cuando sacas proyectos no están funcionando en las manos del cliente. Ok, necesito UX, UI, equipo, y comienzo a desarrollar mi equipo de UX, UI, que igual sigue
siendo parte del equipo de producto liderado por mí, que ahora soy el CTO, necesito entender mejor los comportamientos que tiene mi usuario para poder tomar decisiones de qué mover, ¿no? Porque una vez que ya creaste un producto, ya tienes un montón de features, que tienes un montón de usuarios encima, no es que agarras y mueves cosas así de la nada, sino que tienes que hacerlo basado en data, ¿no? Entonces, consigues a una persona de data, a un data analyst, a un data scientist, que te dé la mano en abrir el capot y decir como que, oye, mira, aquí se está generando cuello de botellas, aquí este feature nadie lo está usando, aumenta la retención si es que la gente utiliza este feature de acá, ¿me entiendes? Entonces, como que comienzas a tomar decisiones mejor. Entonces, esta creación de este equipo de Dream Team está orientada a cómo mejoro el performance de mi producto, ¿no? Y viéndolo desde esos aspectos, ¿no? De la data, de la capacidad de ingeniería, ¿no? Veo de que, oye, están llegando muchos bugs a producción, se me caen los servidores, ¿no? Ok, ¿qué cosa está sucediendo? De repente, el nivel de expertise de los ingenieros necesitan ahora a un technical leader mucho más experto, mucho más avanzado en estos temas. Bien, coloquemos a esta persona. Luego sucede de que explota todo, como que tienes un producto súper grande con muchos módulos, muchas cosas, necesitas, ok, ver temas y siempre con la misma mentalidad de llegar con calidad al producto final, ¿no? Oye, veo de que hacer fases a producción se complica, veo de que los temas de los servidores se está complicando porque tengo muchos módulos, hay mucha concurrencia, y ahí como que comienzan a surgir los temas, ok, necesito arquitecto, ok, necesito DevOps, ok, necesito, ¿no? Estas cosas que van siendo como que exigencias del mismo hecho de tener que optimizar el performance del producto, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es como que el Dream Team. No hay una receta, como dice Pamela, no hay como que unos pasos a seguir, pero desde mi perspectiva, como que tienes esas dos aristas, ¿no? Presupuesto, o sea, qué cosa es lo que puedes pagar en este momento y cómo con ese presupuesto tienes el equipo necesario para llegar con el mejor performance de producto, ¿no? De repente, ok, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Necesitas mejorar porque los productos, los proyectos que estás sacando, la gente no los está entendiendo, los usa en un 30%, ok. Los developers no son los más bravos en entender a los humanos. Probablemente sea mejor si pasamos esta tarea de hacer las interfaces a alguien que sí está especializado en esto, ¿no? Entonces, eso es la creación de un Dream Team, a mi parecer. Tener este balance entre presupuesto y personas específicas para aumentar performance. Y tienes toda la razón. No hay un Dream Team hecho, sino va creciendo mientras va creciendo la startup, ¿no? Y de acuerdo a los recursos que también uno maneja. Eso me lleva a que las startups, cuando empiezan a buscar inversión, a veces, y me ha pasado desde la aceleradora incubadora, no tienen un CTO, no tienen un equipo y ellos mismos están trabajando con un MVP súper ¿no? inicial, tal vez con un pequeño mock-up. Y mi pregunta va dirigida a Miguel, ya que tú tienes también este gorro de inversionista. ¿Cuán importante es que una startup tenga dentro de su equipo un CTO y más avanzado que tenga su equipo de desarrollo? Sí, o sea, es sumamente importante, ¿no? O sea, al menos en Estados Unidos una empresa tecnológica, si no tiene un CTO, o sea, a partir de cierto momento de estadio, no va a tener credibilidad, ¿no? Yo creo que es cierto también acá en Latinoamérica más y más, o sea, si tú no puedes, o sea, tú puedes ser muy bueno entendiendo un problema, muy bueno diseñando un modelo de negocios, pero ¿cómo puedes cumplir la promesa de aquello que dices que vas a hacer si no tienes una persona que lo lidere? Ahora, hay que preguntarnos que o sea, no siempre tiene que ser un CTO, en el sentido de que la persona que está ahí de tecnología va a cumplir el rol de CTO, de cabeza líder de tecnología, pero digamos, puede también muchas startups, sobre todo creo que en Latinoamérica, no pueden costear un CTO como se entiende como CTO, ¿no? Pero la persona tecnológica para una empresa de tecnología es fundamental, ¿no? Ahora, el otro punto que quería mencionar sobre eso es que yo creo que también depende mucho del rol o del producto
que se está diseñando. Porque tú podrías de repente tener un producto que tecnológicamente no es tan complicado y que al final armas el MVP de manera sencilla, hasta outsourceando la parte del MVP, pero donde quizás la propuesta de valor y lo que realmente tiene más impacto en el producto, en la startup, es un tema de data o de inteligencia artificial. Y de repente, en un momento, necesitas a alguien de ese perfil y donde metes tecnología lo suficientemente bueno, pero necesitas correr y necesitas demostrar con un elemento de tecnología, ¿no? Igual sigue siendo tecnología, pero digamos, no necesariamente, o sea, hay que pensar bien cuál es el problema, cuál es el producto y hay que asegurarnos que esa startup tiene las calificaciones o las puede conseguir soportar para eso específico, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y hay otra pregunta. Muchos son emprendedores y no tienen este perfil, necesitan a alguien y les es muy complicado atraer ese talento. Y esto va la pregunta para todos, ¿cuáles creen que sea esta estrategia para atraer un talento o un perfil de CTO, un futuro CTO para que se sume a mi startup? No sé si Pamela, Cristian, Natalie, desde sus experiencias, cómo hayan atraído a otros desarrolladores, cuáles, no sé, Vesting tal vez, no sé cómo lo manejan ustedes. En mi caso, Dale, Cristian. bueno, en mi caso, justo creo que viví un poco eso porque ahora en Talently, o sea, yo soy co-founder, pero porque me jalaron al inicio del startup, ¿no? Y luego fui antes CTO en una empresa que se llama WeHost, donde me contrataron, ¿no? Entonces, como que he visto como que las dos situaciones, cómo lo hicieron, ¿no? En el caso de WeHost, ellos entiendo de que acababan de cerrar su primera ronda semilla de inversión y se encontraban en la necesidad de que, ok, ya tengo un negocio bastante grande, eran como 40 personas en la empresa en ese momento y todo lo siguen en Excel, ¿no? Entonces, súper preocupados por eso, porque sus inversionistas seguramente le habrán dicho como que, oye, ya, brother, no puedes seguir sin empezar a trabajar las cosas de forma tecnológica. Ellos contrataron a una headhunter que como que le comenzó a mostrar como que perfiles de CTO, ¿no? Yo creo que terminaron estando conmigo porque tenía como que esa visión de startup, ¿no? Es muy importante de que la persona que contrates de CTO, ok, bien, tiene que ser técnicamente buena, ¿no? No necesariamente súper excelente, pero sí tiene que tener lo que estábamos hablando al inicio del panel, mentalidad de negocio, mentalidad de entender como que cuál es el problema que hay que resolver, la mentalidad de entender de que, oye, hay recursos limitados, hay tiempos limitados y queremos lograr resultados, ¿no? Y por el otro lado, en Talently, yo trabajaba en esa época en UTEC Ventures, en una startup de acelerada, y ellos estaban como que entraron como que en la siguiente camada de la siguiente generación, y como que nos conocimos y comencé a ayudarlos, y luego, bueno, mi socia ahora me cuenta cómo fue su estrategia, ¿no? Que como que comenzó a pedirme ayuda al inicio solo porque necesitaba ayuda, pero luego como que se dio cuenta de que, bien, este brother es alguien que me parece interesante para poder trabajar, ¿no? Entonces como que comenzamos a generar como que una relación de trabajo en la que me pedía ayuda, yo le ayudaba, ¿no? Y ella como que comenzaba a seguir validando de que, ok, esa es una persona interesante para sumar a mi sociedad, ¿no? Pero comenzamos a generar este vínculo, esta relación de demostrar realmente de que, oye, tú con tu trabajo me puedes ayudar y yo con lo que estoy haciendo te estoy demostrando de que podemos llegar lejos, ¿no? Porque realmente si buscas un sitio capo en Perú, en Latinoamérica en general, es muy difícil porque hay muy pocas personas que han tenido la suerte de haber tenido la experiencia, de haber trabajado en una startup chévere, de haber tenido buenos mentores, de haber estado cerca a personas que la han hecho linda.
en este tema. Entonces hay muy pocos lugares donde ir a aprender cómo ser un CTO bueno, cómo ser un buen manager, cómo ser una buena startup, ¿no? Entonces es difícil y generalmente esta gente ya está chambeando en algún otro lugar, entonces te lo tienes que jalar. Entonces, ¿cómo te lo jalas? ¿Cómo lo convences a venir contigo? Entonces, ahí está el hecho de que cuando tú buscas un CTO, en este momento, la verdad, sobre todo si es que no tienes plata para pagarle, es que tienes que venderle la idea y este tiene que estar alineado con lo que es para él un negocio, ¿no? Entonces, como que comenzamos a generar esta relación, ¿no? Muy profesional de, oye, te ayudo, a mí me gusta lo que haces. Luego entraron a 500 Startups y yo dije, bacán, me parece que pueden ir más lejos. Renuncié de CTO a WeHost y me fui a trabajar como co-founder CTO en Talently, que fue una decisión en ese momento difícil, súper difícil. Ahora como que chévere, como que ya pasó y fue bien esa decisión. Pero eso, yo creo que para conseguirte un CTO probablemente o sea, no probablemente, tienes que generar esa relación, ¿no? Tienes que entender que realmente, oye, ustedes tienen sinergia, porque estar en ese C-level, ¿no? La gente que está en ese C-level tienen que poder trabajar ping-pong, ¿no? Realmente, ágilmente y que se tienen que entender, tienen que estar alineados. Y el CTO es clave en una startup, sobre todo si es que es de tecnología. Y si es que van a estar peleándose porque el CTO quiere hacer las cosas técnicamente impecables y no dejar cabida a que se puede improvisar en el camino para hacer como que dejar un poco de deuda técnica para avanzar más rápido, ¿no? Y si van a estar como que en esas, se comienza a complicar. Y créanme que estando en Talently, tratando de colocar como que ingenieros de software en empresas de Latinoamérica, es algo con lo que me he encontrado mucho. Muchas empresas demoran meses y meses en sacar valor de su equipo de ingeniería porque tienen un líder que quiere hacer todo perfecto, ¿no? Y creen que el problema de su startup es contratar más ingenieros y no modificar los procesos detrás de la entrega del valor del proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, CTO para mí es como una especie de socio. Tiene que ser un socio. Tiene que ser un socio. Y pasando a la parte de empresas, ya que lo mencionaste, Cristian, que tú has buscas desarrolladores para empresas, Natalie, Miguel, ¿ustedes cómo buscan estos perfiles? ¿Dónde los buscan? ¿Y qué estrategias utilizan para atraerlos y para trabajar con ellos? Natalie, no sé si tú quieras comentarnos, ahora que estás en AONA. Sí, yo creo que es de vuelta a cómo se forma un equipo, ¿no? Parte de la motivación de traer a alguien es el sentido de la empresa, obviamente. Si hay alguien, no sé, que le gusta tanto digamos, el sentido de la empresa como el negocio. En el caso de salud, obviamente, hay mucho propósito. Entonces, digamos que esa parte ayuda un poquito. Pero regresando al tema del equipo, yo creo que también cuando se entiende que hay un equipo que está fuera obviamente, de los retos técnicos que podamos tener, que está motivado, que el mismo equipo tiene un propósito, que hay potencial para aprender de tus pares, de tus compañeros, que tal vez no todos seamos iguales, ¿no? Pero a veces hay alguien que le dice, oye, a mí no me gusta trabajar con gente que piensa diferente de mí, es como que, no, porque justamente esos temas de diversidad son los que hacen que te salgan estas ideas, que converses, y obviamente para mí ese tema es bien, bien importante, poner un paquete completo, ¿no? Entonces no solamente, oye, yo te ofrezco más plata, porque ahorita finalmente si estamos expandiéndonos a Latinoamérica, haciendo otras cosas, estamos compitiendo con, sobre todo en los puestos seniors, gente que podría ser un co-founder de una startup, ¿cierto? O gente que podría estar trabajando para Rappi o para Google. Entonces, digamos que la propuesta de valor tiene que ser completa. Obviamente, la remuneración es importante, el paquete de beneficios, el propósito de la compañía, el equipo, los retos. La empresa está, digamos, creciendo exponencialmente, entonces tú eres parte para poder construir eso también. Hay empresas que de repente, mira, ninguna, yo creo que el día de hoy, por más grande que sea, está en un sentido como que estacionario. Ninguna. Todas están locas porque o son empresas que están corporativamente súper desarrolladas
por ejemplo, bancos y las startups le están metiendo disrupción. O eres una compañía de salud y dices, oye, yo me quiero transformar así, porque eso es lo nuevo o quiero hacer algo diferente. Entonces, ninguna está como que súper plana y no siendo nada, ¿no? Siempre vas a ser parte de una disrupción. Y los que tenemos años trabajando en esto, eso nos pasa desde comienzo del año 2000. No ha parado. Entonces, en todos sitios hay oportunidad para contribuir, pero lo más importante es, sobre todo en la parte corporativa, proponer el valor de la empresa claramente y para el individuo o la persona que estamos contratando o tratando de contratar. Gracias, Natalie. ¿Y en tu caso, Miguel? Mira, yo soy un convencido de que, o sea, sí creo que posiciones de liderazgo son un poco más difíciles y posiciones más senior, porque lo que dice Cristian es cierto, ¿no? No hay tanta gente que ha tenido tanta experiencia, sobre todo en este nuevo mundo tan sofisticado, tan avanzado en tecnologías, tan nuevo, startups, innovación, ¿no? Hay mucha gente del mundo corporativo que son muy buenas personas, pero que no han tenido la exposición, la velocidad de esas cosas, entonces es complicado. Pero para abajo, yo creo que Latinoamérica, y lo digo por Perú, pero es cierto esto en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en muchos lugares, hay mucho talento increíble, pero espectacular, o sea, fuera de serie. Y es impresionante ver lo capaz e inteligentes que son muchos muchachos. Y lo interesante y lo alentador es que muchos son de familias muy vulnerables y de situaciones muy pobres, que han tenido el esfuerzo y el apoyo de los padres sacándose la mugre para que puedan ir a estudiar, y han estudiado en lugares públicos, de repente tomando un bus por 3 horas, 2 horas y media, pero sí, simplemente son increíbles. Entonces yo creo que talento hay. Lo que falta es el coaching, el mentoreo respecto al rol que debe tener esa persona técnica, porque muchas veces no lo ha tenido en casa, no lo ha tenido en ciertos lugares, como que las normas, las reglas, el trabajo en equipo, la comunicación. ¿Por qué? Porque son buenos, les ha ido bien, les ha ido bien haciendo lo que hacen de la manera que lo hacen, matemática, física, programación. No les ha ido bien en la vida porque estaban trabajando en equipo, porque resolvieron un caso de Harvard juntos, ¿no? O sea, no es por eso que son buenos. Yo recuerdo y Natalie sabe esto, Natalie fue MIT, los chicos en MIT, o sea, es increíble. Los chicos que entran a MIT, esto es cierto para la uni, para muchos lugares en Latinoamérica, son el primer lugar en sus colegios, en sus distritos, en sus estados, ¿no? Y su identidad está construido sobre lo buenos que son técnicamente. Entonces, cuando los pones en situaciones en las cuales no es solamente la parte técnica la que importa, es a veces duro. Y es por eso donde yo creo que como dice Cristian, el tema del mentoring, el tema del ejemplo, necesitamos más de eso, ¿no? El mentoring, que es un tema muy importante y tienes toda la razón. Creo que desde Talently también los apoyan de esta manera yendo a que existe este talento, me gustaría pasar a otro tema que es también y para mí muy relevante, y creo que también acá para Pamela y Natalie. Y esta pregunta va exactamente para Pamela, ya que he escuchado varios de los paneles en los cuales tú has estado y lo que cuentas de cómo es que te atrajo esta vida del código, ¿no? Uh-huh. Y para ahí va mi pregunta, ¿cómo tú crees que podríamos fomentar el código y la tecnología y que más mujeres se sumen a este rubro? Buenísima tu pregunta, Marilia, porque de hecho es algo que voy descubriendo todos los días, ¿no? No hay una sola forma de atraer más talento femenino, vamos a decir femenino, pero también quiero apuntarlo más a la diversidad, ¿no? Porque hoy vivimos en un mundo que no es hombre-mujer, sino que es mucho más que una binariedad. Y la verdad que cómo fue mi historia de acercamiento a la tecnología ocurrió por una casualidad, y de hecho creo que fue muy motivada por el no de mi papá, que cuando yo era chica, él me decía que la tecnología era cosa de hombres, y yo con eso no me tenía que meter. Yo creo que más por un acto de rebeldía, como me dijo que no, entonces yo como
buena hija rebelde tenía que hacer totalmente lo contrario. Y ese fue mi primer acercamiento. Pero yo creo que es muy importante visibilizar los casos de mujeres en roles tecnológicos. ¿Y por qué digo visibilizarlos? Porque en su momento, bueno, más allá de sacar la rebeldía y todo lo demás, cuando yo tuve mi primer trabajo y en 2 o 3 empresas por las que pasé, siempre la líder del equipo tecnológico era una mujer, la gerente del área era mujer. Eso se repitió como en los 3 trabajos que tuve y era algo que para mí, o sea, setió en mí una cultura que era, bueno, nosotras las mujeres en el área de tecnología estamos para liderar, ¿no? Pero viví en una burbuja, porque de hecho cuando yo salgo de mi provincia para ir a Buenos Aires, a la capital de Argentina, a buscar una oportunidad de inversión para mi startup, ahí fue la primera vez que me miraron, cuando yo me presenté como CTO, me miraron como diciendo, y me dijeron, mira qué raro, una mujer en tecnología, o sea que entendés de lo técnico, te gustan las computadoras. Yo digo, pero por supuesto, pero ¿qué pasó ahí? Más allá de que me caiga mal el comentario al principio, después como que me di con una realidad de que esto no solamente pasaba en Buenos Aires, en Argentina, sino que pasaba en el mundo. Entonces digo, ¿por qué yo tenía tan naturalizado el tema mujer, tecnología, roles de liderazgo? Porque lo vi, porque lo viví. Entonces, esa visibilización del rol es muy importante y hoy nos pasa que a nivel marketing, películas, producción de serie, siempre hay un hombre que lidera las disrupciones y las innovaciones tecnológicas. Y eso es lo que consume el mundo. Entonces, hay una obligación nuestra de como mujeres de levantar la mano y decir, bueno, acá estamos, estos somos, y tratar de levantar esa bandera y atraer a más mujeres a las carreras de ciencia y tecnología. A mí me pasa tengo una sobrina de 15 años que tiene un grupo de amigas que hace 3 años, cuando tenían 11 años, todas querían ser abogadas y escribanas como sus mamás, y hoy la mayoría quiere ser ingeniera en computación porque, le dicen a mi sobrina, queremos ser como tu tía que anda viajando por el mundo y abre su notebook y trabaja. Eso es lo que queremos. Entonces, creo que ahí está nuestra verdadera labor. Y por ahí tengo que decirlo, muchas veces me invitan a paneles para hablar de mi experiencia siendo mujer emprendedora en tecnología. Hasta ahora nunca me llamaron a una charla para hablar de tecnología, pero no importa, digo, quizá ese es el rol que tengo que cumplir y ese espacio que me dan lo tengo que aprovechar para difundir ese mensaje. Y quizá las que vengan después de mí son las que van a ser invitadas a hablar de tecnología y está muy bien, porque esa es mi tarea hoy. Muchas gracias, Pamela. Y parte de ello también es que, bueno, ahorita tenemos un panel diverso, ¿no? Y es más, somos 3 chicas y 2 chicos. Pero sabemos que en el camino, en toda esta ruta para llegar, por ejemplo, donde tú estás, Pame, creando tu startup, o Natalie liderando un área en una corporación tan grande como Auna. Y ahí va mi pregunta para Natalie. Tú participas activamente de varias organizaciones que fomentan la tecnología en mujeres. Personalmente, ¿cuáles han sido tus desafíos en esta ruta y cómo las has superado? Muchos, pero yo les voy a sabotear un poquito el panel, porque lo que tenemos que entender el día de hoy es que Pamela y yo somos buenas embajadoras de estos temas, pero los mejores embajadores son otras mujeres y otros hombres. Entonces, yo les quiero pedir a Cristian y a Miguel un pitch de 1 minuto de por qué es importante tener mujeres en los equipos de tecnología. Démosle el pase, entonces no sé quién quiera comenzar. 1 minutito. Dale, si quieres yo empiezo, Miguel. Bueno, me parece súper válido, de hecho, el tema de las mujeres en tecnología es algo que
históricamente en este rubro no ha habido mucha visibilización, porque de hecho el mundo de la tecnología siempre estuvo con muchas mujeres líderes, como que sacando adelante grandes proyectos de tecnología. Particularmente en mi equipo tengo a una front-end developer, mujer, que contratamos hace ya varios meses. Y debo decir de que es la primera vez en tantos años de desarrollo que tengo a una mujer developer dentro de un equipo mío, ¿no? Y realmente lo que hay que entender, a mi parecer, es de que o sea, no hay diferencia. O sea, es realmente como trabajar con cualquier otra persona y no hay diferencia. O sea, es como hasta ayuda a tener diferentes perspectivas de cómo algo se tiene que realizar, ¿no? Pero técnicamente es súper capaz como cualquier otro ingeniero, ¿no? Muchos de los estereotipos que hay en la mente de las personas es que no, a las mujeres no se les da el tema de tecnología y hay que picar. Es absolutamente mentira. A mi parecer, no hay diferencia. Inclusive mis dos socias con las que estamos llevando adelante Talently también son mujeres. Entonces, tenemos un equipo muy diverso y esto enriquece los momentos de interacción, los momentos de equipo en sí, ¿no? A veces, de repente, en un equipo donde son todos hombres, se comienzan a generar, no sé, dinámicas raras de hombres, ¿no? Que, no sé, que a veces no suman mucho, no sé, como que y tener un equipo diverso genera otro tipo de dinámicas en el equipo, genera como que esto, ¿no? Pero en sí, en cuanto a trabajo, a mí me parece que está bien, está chévere, y es igual, ¿no? O sea, está bien. Ahí, Miguel se Buenísimo. estaba preparando para responder, estaba ahí. Dale, Miguel. Miren, la verdad es que me parece, o sea, aplaudo lo que está haciendo Natalie y estoy totalmente de acuerdo con ella, pero me cuesta aceptar el assumption detrás de tener que hacer un pitch para algo que es tan obvio y evidente, pero vamos a hacerlo igual. Es que a mí también me pasa, claro, a mí Sí. también me dicen, oye, ¿por qué tienen que ver yo? Bueno, lo hago, de hecho, perdón que te interrumpa, Miguel, pueden No, entrar a dale, mi dale. site, natalie.1, a mi LinkedIn, ahí están todas mis charlas, hablo horas de eso. Pero ahora le quiero que Miguel, no el pitch, pero que entienda que es evidente y que no es una frustración, yo lo hago con pasión, pero digo, pucha, todo el mundo debería hacerlo, ¿no? Y te No, no, dejo la no. posta, Miguel, te dejo la No, posta. o sea, creo que lo que hay que hacer es exactamente lo que está haciendo Natalie, porque no todas las personas lo ven que sea tan obvio que no se tiene que hacer un pitch por algo que debería darse, ¿no? Ahora, si es que tuviese que argumentar razones, que no deberían haber razones, la más sencilla que se me viene a la cabeza es porque el mundo, más del 50% del mundo son mujeres. Entonces, si quieres estar construyendo algo para la población, para tus clientes, o sea, tienes que tener mujeres, pues. O sea, eso es lo más sencillo y lo más básico. Ya fuera del tema de dignidad, de igualdad y todo, que también. Ahora, este tema es súper importante y porque estoy de acuerdo con Natalie sobre el tema de que tiene que haber mujeres, pero también tiene que haber hombres en la mesa. Yo tengo dos hijas, una de 9 años y una de 6. Mi hija de 9 años soy orgullosísimo de ella. Me es muy difícil criarla, es una niña súper inteligente, súper desafiante, pero es extraordinaria con las computadoras, con la tecnología. Y yo la veo y digo, qué increíble. Cuando yo no tenía hijas, era ciego a las inequidades, a las diferencias de género en la sociedad. Cuando tuve hijas, felizmente se me abrieron los ojos. Entonces, para mí, la respuesta a lo de Natalie es, Natalie, no tiene sentido hacer un pitch, eso es obvio. Para muchos hombres, no es obvio. Entonces, creo que tenemos que estar en estas discusiones y ser parte de este discurso, ¿no? Gracias, Miguel. Y bueno, no nos queda mucho tiempo. Creo que podemos concluir que un equipo se hace de la diversidad sin pensar en temas de género, porque mientras más diverso sea, más rico es y más lejos va a llegar, ¿no? Para terminar, solo quisiera pedirles a cada uno una frase para aconsejar
a los emprendedores, a los desarrolladores que nos están viendo? Cualquier consejo que ustedes crean que les va a ser válido para su vida profesional o emprendedora. ¿Quién quiere comenzar? ¿Pamela? Vamos para tener orden. Bueno, la verdad que, a ver, todavía creo que me faltan muchos años de recorrido para dar un consejo, pero sí, en base a lo que yo viví, creo que los emprendedores, los desarrolladores, cualquier cosa que emprendan, cualquier cosa en la que participen, sí tienen que evaluar antes del beneficio económico de un negocio o antes de una buena remuneración o un sueldo, es si esto apasiona, si en eso vamos a tener comprometida nuestra vida, si nos va a encantar los días lunes levantarnos y decir, sí, ya empezó una semana y vamos a darle con todo, porque al final de cuentas lo que tenemos que hacer, aquello que nos movilice por la pasión. El beneficio económico viene después, el crecimiento viene después, es algo que por añadidura se va a dar. Pero si no lo hacemos apasionados y convencidos y comprometidos, cualquier obstáculo que se nos presente va a hacer que fracase ese proyecto, ¿sí? Sea desde el rol de emprendedor o sea como un developer acompañando. Así que simplemente mi consejo, si podemos decirlo, es que empiece primero desde acá del corazón y de ahí hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Miguel, no sé si quieras dejar un consejo. Sí, o sea, yo creo que uno tiene que buscar estar desafiado. Entonces, asegúrate de estar desafiado y asegúrate de estar motivado. Creo que lo ideal, me gustó lo que decía Natalie de el propósito de la organización, y ese es un factor importante. Creo que uno tiene que buscar alinear su propósito o ver que la organización en la que está alineada de alguna manera con su propósito. Doy un ejemplo. Yo trabajo en seguros. Hay personas que quieren impactar para bien el mundo y de repente lo quieren hacer de alguna forma distinta, con ecuación y todo, pero es fácil alinearte a los seguros que tienen un impacto fuerte en la sociedad si es que te interesa impactar el mundo. Entonces, creo que hay una disonancia cognitiva y no le va bien a las personas cuando de repente no están embarcados en algo que se alinea a su propósito, que los llena y que tampoco los desafía. Y creo que algo muy importante desde la perspectiva de los startups, hay que ser justos. Entonces hay que estar en lugares donde nos sentimos valorados y hay justicia y equidad. Y eso significa pues equity a veces, significa la promesa de equity, significa un sueldo que compensa el valor que se está generando en la organización. Entonces uno tiene que buscar eso también. Gracias, Miguel. Natalie. Yo creo que lo que yo traduzco en mis palabras, uno tiene que ser feliz en lo que hace, uno tiene que tener los retos y hay una parte de ese consejo en particular que es, bien sean tus pares, tus jefes, o la gente que tú estás liderando, siempre es bueno rodearse de gente que sea, bueno, obviamente uno dice yo chambeo un montón, ¿no? Pero que veas que está más motivado que tú, trabaja, no es que trabaje más que tú, pero digamos, no se cansa tanto, tiene ideas mejores, es más inteligente. Esa es la gente de la que mejor se puede aprender la verdad. Y es como que estás retado todo el día, porque no solamente es el reto técnico, sino que tienes gente que se está moviendo a un ritmo que tú puedes tratar de seguir en términos, obviamente también, y eso lo quiero decir, ¿no? No es que tampoco te vayas a matar trabajando, tienes que trabajar, obviamente balanceando la vida personal, todo, pero estar rodeado de gente que tiene todas estas características, yo creo que es un buen ejercicio también para desarrollarse uno personalmente, porque ahí es donde iba. Con todas estas cosas, lo que uno tiene que encontrar también siendo feliz y todo es, oye, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Porque finalmente puedo estar en 1000 empresas, 1000 startups, fundar, vender, todo, pero si yo no logro mi propósito de vida, pues tampoco, ¿no? Entonces, una manera para mí de hacerlo es rodearme de gente que también esté o en ondas más aceleradas que tú o en ondas que tú quieres llegar para tu desarrollo personal y profesional. Entonces, ese es el consejo también. Uno tiene que tener su línea clara también individual y aprovechar los ambientes en los que está.
Gracias, Natalie. Y para terminar, el consejo de Cristian. Bien. Bueno, para complementar un poco los consejos aquí de nuestros compañeros, yo les traigo otra perspectiva, que es el hecho de no se enamoren de sus soluciones, enamórense del problema. La pasión, las ganas de hacer las cosas, a veces no son suficientes. Hay que destruir a veces para crear y muchas veces la solución que ustedes tenían pensado va a fracasar y ustedes van a tener que estar listos para poder tomar el siguiente, pivotear, cambiar, ver qué se puede hacer. Entonces, mi siguiente consejo es fallen rápido. Sean de tecnología, no sean de tecnología, fallen rápido. No pueden dedicarle medio año a desarrollar una idea para que luego salga al mercado y muera en un mes. Porque créanme que lo he visto muchas veces y sucede muy frecuentemente. Y yo creo que si estamos acá nosotros es porque probablemente nos haya pasado antes y créanme que es algo que van a experimentarlo, el fracaso, entonces traten de lograr, de hacerlo antes. Fallen rápido, fallen barato y tengan esa resiliencia de poder tomar ese fracaso y construir algo desde las cenizas. Gracias, Cristian. Bueno, excelente todo lo que hemos conversado. Ha sido un honor estar con ustedes en el panel. Me da pena porque tenemos que cortar. Ha sido excelente todo lo que hemos conversado. Les quiero agradecer por todo lo que nos han transmitido sobre su labor en el ecosistema latinoamericano. Y bueno, sería todo por el día de hoy, de parte nuestra. Sin embargo, quiero decirles que el Venture Capital Conference está recién empezando y el siguiente panel que se va a presentar es el valor de los equipos diversos en las startups, complementando todo lo que hemos estado conversando. Les agradezco mucho por habernos acompañado, Pamela, Cristian, Natalie y Miguel. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Marilia. Gracias. Eh, Gracias, Marilia. Gracias a todos.